Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Los saludos, para esta noche son para Belenote Candy, XLGGXDZLX, Akagami 1831. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Todos hemos oído hablar de trabajos esporádicos. Trabajos peculiares en redes sociales. Solicitudes de desconocidos en internet. A veces legítimos, la mayoría ilegales. Quiero advertirles sobre mi última aventura. La premisa es simple, pero confusa. Te pagan por contestar llamadas, pero solo puedes escuchar. Si contestas, si dices algo, estás acabado. ¿Curioso? Yo también. Pero antes de empezar, quiero explicarles el panorama. Hay mucho que cubrir, pero les prometo que la espera valdrá la pena. Empecemos por el centro de llamadas. Hay una cierta inquietud en el edificio. No son las luces, ni las computadoras, ni el ruido del aire acondicionado a través del techo de paneles blancos. Es más profundo que eso. Un zumbido silencioso y desconcertante. Cuanto más tiempo estás aquí, más fácil se vuelve. Pero la sensación nunca desaparece del todo. Simplemente se entierra. Cada vez más profundo en esa caja de acero que llamas mente. Te sorprendería saber cuánta gente hay en esta oficina. Es silencioso. Pero no es silencioso. Nunca. Si te quedas quieto el tiempo suficiente, si escuchas de verdad, puedes oírlas. Las voces. El ritmo constante de la desesperación. Gritos, súplicas, susurros, gritos. No son fuertes. No tan fuertes como para molestar a nadie. Solo lo suficientemente suaves como para ponerte los pelos de punta. Como una mala sensación que no puedes identificar. No vienen de los trabajadores. Salen a raudales de los teléfonos. El mar infinito de llamadas desesperadas suena día tras día. Cada llamada es diferente. Cada voz es diferente. Pero las palabras, las historias, siempre las mismas. Por favor, dicen. No sé dónde estoy. Hay algo afuera de la puerta. Necesito ayuda. Pero nadie responde. Nadie lo hace nunca. 2 cubos más allá, Marta, así la llamo, está haciendo un crucigrama. Golpea el escritorio con las uñas acrílicas como si estuviera escribiendo en un teclado invisible. Luego está Debbie, de nuevo, no es su nombre. Pero parece una Debbie. Es alta, morena y come el mismo parfait barato que trae todos los días. Creo que es de fresa. Aquí nadie habla. Ni en voz alta. A menos que todavía quieran trabajar aquí. No usamos etiquetas con nombres. No nos presentamos. Ni siquiera nos mostramos la cara. A todos nos asignan una mascarilla. No de las sanitarias. Ni de las de Año Nuevo. Son corporativas. Elegantes, suaves, casi artísticas. Yo las describiría como una máscara de mascarada, sin la típica purpurina ni borlas. Empiezan justo debajo de la frente y terminan justo encima de la boca. Dicen que es parte del experimento. ¿Qué experimento? Nadie lo sabe con certeza. De eso se trata. No estamos aquí para entender. Estamos aquí para seguir instrucciones. Contesta la llamada. No digas nada. Déjalos hablar. Déjalos gritar. Déjalos suplicar. Simplemente siéntate con el teléfono pegado a la oreja y escucha hasta que se corte la línea. Eso es todo. Ese es el trabajo. Parece barato, casi un truco. Como si fuéramos parte del último reality donde los camarógrafos se esconden entre los arbustos con segundas intenciones. Al principio pensé lo mismo. Pero si hay algo que no miente, es el dinero. Y mucho. Por eso estoy aquí. Soy Ariana. Tengo 19 años. Abandoné la universidad. Después de unos semestres, la dejé. Demasiadas deudas, muy pocas esperanzas. Mis tarjetas de crédito estaban apiladas como una torre a punto de derrumbarse. Pasé semanas buscando por todos lados en internet algo, lo que fuera, que pudiera ayudarme a recuperarme, aunque fuera por un tiempo. Fue entonces cuando Mabel me presentó su profesión. Mabel era única. Siempre vestía elegante. Un buen coche, una buena carrera y un bolso de Chanel colgado del hombro con naturalidad.
Una mujer muy independiente. Vivía en la ciudad, pagaba sus propias cuentas y hacía lo que le daba la gana. Era divertida, seria y motivadora a la vez. Somos amigas desde hace tiempo, pero siempre me mantenía a distancia. Claro que salíamos y pasábamos un buen rato juntas. Nos uníamos por relaciones pasadas e intereses mutuos. Pero había algo misterioso en ella. Nunca hablaba de su trabajo. Supuse que eran drogas o algún otro negocio turbio. No era propio de ella guardar secretos. Pero cuando vio lo mal que me encontraba, se compadeció. Me dio una tarjeta de visita. Y luego, con la misma rapidez, me dijo que nunca me la había dado. Si alguien te pregunta, yo no te di esa tarjeta. Tú no conoces a Mabel y Mabel no te conoce a ti, dijo bruscamente. Al parecer, eso iba contra las normas de la empresa. Nadie puede conocer a nadie más que trabaje allí. Estaba confundido. Pero curioso. Llamé al número. Respondió una voz. Fría. Misteriosa. Me hicieron dos preguntas. ¿Te quiebras bajo presión? ¿Conoces a alguien más que trabaje aquí? Dije no y no. Eso fue todo. Sin verificación de antecedentes ni referencias. Ni siquiera me pidieron ver el currículum que preparé con tanto esmero para la ocasión. Me dieron una dirección y una hora. Así de simple. La incorporación fue tan extraña como todo lo demás. Cualquiera diría que me estaba alistando en algún programa militar o en un proyecto secreto del gobierno. Todos guardaban silencio. Nada de sonrisas. Nada de charlas intrascendentes. Las reglas eran sencillas. Y desconcertantes. Llega al edificio justo a la hora de inicio de tu turno. Ni un minuto antes ni un minuto después. Mantén la mascarilla puesta todo el tiempo. Sin excepciones. No te identifiques. No intentes identificar a nadie más. No responda ni hable con la persona que llama del otro lado de la línea. Me pareció extraño, por decirlo menos. Pero me repetía que era solo un gran experimento. Pagan por datos, no para que ayudemos a nadie. En realidad, no respondemos llamadas. Somos el producto. Se lo damos a alguien o algo de mayor jerarquía. Eso es al menos lo que dicen los evaluadores. Los evaluadores son básicamente gerentes glorificados. Personas con un título ostentoso y don de gentes que te dicen que las voces no son reales. Que las personas al otro lado no son personas en absoluto. Son artificiales, sintéticas. Parte de la prueba y nada más. Simulaciones, dicen. No le haces daño a nadie. Se trata de resiliencia. Terapia de exposición. Fortalecimiento mental. Claro, amigo. No sé qué son. Me niego a creer que sean personas. No tendría sentido. Pero tampoco actúan como simulacros. No suenan falsos. Sollozan. Tartamudean. Suplican por sus hijos. Hablan de la cosa fuera del armario, o de los ojos debajo de la cama, o del monstruo fuera de su ventana. Te sientas ahí. Escuchas. Aprietas el bolígrafo cada vez con más fuerza hasta que se corta la llamada, o los gritos cesan, o se produce ese silencio horrible y repentino, como si algo acabara de arrebatar a la persona. Entonces respiras. Te aclaras la garganta. Y el teléfono vuelve a sonar. Tú recoges llevo aquí 8 meses. No mucho. Pero suficiente para conocer el ritmo. Este trabajo no se trata de inteligencia ni motivación, sino de rutina. Memoria muscular. Tienes que crear tu propio ritmo. Escuchar el terror todo el día te consume, te desintegra poco a poco. Lo he visto. Las nuevas máscaras llegan con los ojos abiertos y la curiosidad, y al segundo mes ya rompen las reglas o simplemente desaparecen. Mi rutina es bastante sencilla a estas alturas. Llego a las 6:45 en punto. El mismo ascensor. La misma alfombra gris. El mismo cubículo junto a la salida de incendios. No hablo con nadie. De esa manera es más seguro. Charlar es peligroso para mí y para quien ya esté atendiendo llamadas. A las 7 a.m., mi teléfono se activa. Se enciende la luz. Ni un timbre, nunca un timbre. Solo la luz. Azul significa esperar. Rojo significa responder. Y cuando está rojo, respondes. No los saludas. No haces preguntas. Solo escuchas. Y lo que oyes, bien. Siempre están corriendo. Siempre escondidos, siempre perseguidos por algo que no pueden describir exactamente. Un niño susurra, diciendo que algo araña su puerta. Su madre no se despierta. Una mujer jadea, diciendo que está en la escalera.
Algo se acerca rápidamente por detrás y la policía ya no responde a sus llamadas. Un hombre con la voz entrecortada, encerrado en un armario. Murmura que oye pasos que van y vienen, justo afuera, deteniéndose cada vez que respira. Distintas voces. El mismo pánico. Algunos dicen que están en un pasillo. O en un dormitorio pequeño. O debajo de un lavabo. A veces describen este edificio. El centro de llamadas. Mencionarán las puertas dobles de cristal. O el color de la alfombra. O el olor a café de una sala de descanso cercana. A veces describen a los trabajadores. Tienes una máscara, dirán. Guantes negros, te conozco. Puedes ayudarme. Entonces gritan. Se supone que no debemos reaccionar. Ni siquiera un tic. He aprendido a hacerlo bastante bien. Cara neutral, manos firmes. Una vez, una mujer me pidió que le cantara mientras algo se abría paso a mordiscos por la puerta de su casa. No lo hice. Pero quería hacerlo. Se te queda grabado. Incluso después de terminar la llamada. Sobre todo entonces. Cada uno lo gestiona de forma diferente. Comida, rompecabezas, juegos, cualquier cosa que nos libere la tensión. Para sobrellevarlo, dibujo lo que describen. No por interés ni por placer, sino por desahogo. Macabro, quizá, pero hace que las imágenes abandonen mi mente un poco más rápido. Figuras oscuras. Sombras altas. Puertas rotas y ensangrentadas. Muchas escaleras. Y entonces, justo cuando empiezo a olvidar, la luz se vuelve roja nuevamente. Los primeros días fueron los más difíciles. Pero entonces llegó mi primer cheque. Después de solo un mes de trabajo, liquidé mis préstamos estudiantiles. Ese peso agobiante por fin se levantó. Sentí que podía respirar de nuevo. Un mes después, compré mi primer auto, usado, pero confiable. Luego pagué la deuda de mi tarjeta de crédito. Por primera vez en años, los números de mi cuenta bancaria no eran una carga que tuviera que descifrar. Ahora, vivo en un loft de varias habitaciones en plena ciudad. De esos lugares con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales que dejan entrar demasiada luz solar. Conduzco el coche que me fascinaba en las revistas, el que pensé que nunca podría permitirme. El dinero lava la culpa en este punto. Una culpa sintética, fabricada. Como una nueva capa de pintura que cubre la mugre subyacente. Solo que la mugre está tan procesada como la pintura en este punto. Quizás ese fue el objetivo desde el principio. Un experimento caro y extravagante. Una apuesta fría y corporativa a que la gente haría casi cualquier cosa por la cantidad justa de dinero, incluso si eso significa escuchar llamadas falsas durante horas. Eso me dije. Las llamadas eran solo ruido. Estática de fondo para el sueldo. Hasta que escuché algo que nunca esperé. Era martes por la tarde. Estaba a mitad de mi turno. Mis ojos vagaban entre el crucigrama que había empezado ayer y la luz apagada de la pantalla. Tenía algo de resaca, la cabeza aún nublada por las malas decisiones de la noche anterior. Quizás por eso me pilló tan desprevenido. Quizás por eso cometí este terrible error. El teléfono se puso rojo, lo contesté instintivamente, con los ojos todavía fijos en el crucigrama. Hola. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. La voz era débil pero inconfundible. Era ella. Mabel. Por una fracción de segundo, olvidé dónde estaba. Pensé que quizá había cogido mi teléfono personal por error. El corazón me latía con fuerza. Mabel. Susurré antes de poder detenerme. La sala estaba en silencio. No solo el silencio habitual del centro de llamadas, sino algo más denso, más denso. Como si la sala contuviera la respiración. Sentí miradas fijas en mí. Docenas de rostros enmascarados se giraron hacia mí, observándome. Esperando. Sentí que me ponía rojo de vergüenza al sentirme invadido. Agaché la cabeza bajo la pared de mi cubículo, con el teléfono aún pegado a la oreja. Mierda. Ya estaba acabado. Entonces Mabel habló de nuevo. Espera, Ariana. Quise colgar, pero algo me lo impidió. Simplemente no entendía. ¿Por qué Mabel estaba al teléfono? He escuchado cientos de voces simuladas suplicando y pidiendo una respuesta. Nunca imaginé que pudiera sonar como la de alguien conocido. Ya iba a colgar, pero dijo algo extraño. Algo inesperado. Oh, no, balbució, con la voz temblorosa por la confusión. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta no era la Mabel que conocía. Entonces ella empezó a reír. No era la risa ligera y amistosa que recordaba. Una risa maníaca y rota.
No se detuvo. Colgué el teléfono de golpe. Me giré, con el corazón acelerado, y allí estaba ella. Un miembro de recursos humanos. De pie justo al borde de mi cubículo. Mascarilla negra, bloc de notas en mano. Expresión indescifrable. Ella me hizo un gesto para que la siguiera. Sin palabras. Solo una caminata lenta y deliberada hacia su oficina. Me senté en la rígida silla de plástico frente a su escritorio, con la mente aún dando vueltas. La llamada se repetía en mi cabeza. La voz. La risa. La forma en que sonaba, exactamente igual que Mabel. No podía dejar de temblar. «Rompiste las reglas, ¿verdad?», preguntó con tono seco, escribiendo en su bloc de notas sin levantar la vista. «Sí, pero, ¿entiendes que esto significa que estás despedido del centro de llamadas, correcto?», me interrumpió con tanta rotundidad, como si estuviera en el guión. Como si estuviera recitando líneas de un manual de procedimientos. «La reconocí», dije. La voz. Creí haber cogido mi teléfono sin querer. Pensé que quizá ni siquiera era, eso la hizo detenerse. Levantó la vista por primera vez. Su mirada era penetrante tras la máscara, casi decepcionada. ¿O era miedo? ¿Qué pensaste? Parecía alguien que conocía. Un amigo mío. Ella no escribió nada ahora. Solo me miró fijamente. Cuando solicitaste este trabajo por primera vez, respondiste 2 preguntas. ¿Las recuerdas? Dudé. Se me revolvió el estómago. Me preguntaron si se me daba bien trabajar bajo presión. Y si conocía a alguien que trabajara aquí. ¿Y qué respondiste? No. Dije que no a ambas. Ella se quedó mirando un momento más y luego, lentamente, arrancó una hoja de papel de su blog y la deslizó sobre el escritorio. Por la presente, queda despedido de este experimento. Puede cobrar su último cheque en el lugar impreso en este comprobante. También se le ha concedido una indemnización equivalente a un mes de salario. La miré parpadeando. Espera, ¿eso es todo? Ella no respondió. Simplemente siguió escribiendo. Como si ya no estuviera allí. Sin explicación. Sin seguimiento de la llamada. Sin mención de lo que escuché. Solo un despido cortés y una indemnización por despido. Agarré el periódico sin leerlo y salí furioso, pasando las filas de empleados silenciosos y con mascarillas, las luces parpadeantes del techo y saliendo a la luz del día. Estaba a medio camino de mi coche cuando me di cuenta de que ni siquiera me había quitado la mascarilla. No miré atrás. Sentí de todo en los siguientes días. Tristeza, ira, confusión. Como si mi cuerpo siguiera haciendo lo mismo, pero mi mente estuviera atrapada en un bucle. Esa voz al otro lado de la llamada. Aquello que parecía Mabel. Ya no sabía qué se suponía que debía creer. Al segundo día, cedí y la llamé. Directo al buzón de voz. Eso fue raro. Se suponía que quedaríamos el próximo fin de semana, quizás para tomar algo y desahogarnos sobre el call center. Mabel nunca me dejó plantada. Ni siquiera cuando estaba enferma, enfadada o pasando por eso. Algo no encajaba. Al tercer día, decidí que necesitaba salir de casa. Aclarar mis ideas. La dirección que me dieron para mi indemnización no estaba lejos, así que me fui en coche. Me llevó a un hotel. Uno de esos hoteles céntricos y elegantes con arreglos florales gigantes y personal con guantes. Ni siquiera vi recepción, solo una pared de buzones privados al fondo. El código que me dieron funcionaba. La cerradura se abrió con un clic, y dentro había un cheque. Doblado con cuidado, como si acabara de imprimirse. Salí y crucé la calle hacia el estacionamiento donde había dejado mi coche. Al llegar al ascensor, me detuve. Había alguien parado en la acera un poco más abajo, justo afuera de la entrada del estacionamiento. Cabello rubio y voluminoso. Abrigo de piel. Botas altas. Mabel. Di un paso adelante sin pensar. Solo unos pocos metros, lo suficiente para ver mejor. Y entonces vi que no era ella. No precisamente. La cosa parecía Mabel si la hubieran hecho de cera derretida. Demasiado alta. Cojeaba un poco. La piel le colgaba de la cara en pliegues, flácida como cuero viejo. Tenía la boca flácida. Sus ojos, Dios, sus ojos. 2 fosas huecas rodeadas de dientes diminutos y afilados. Sus manos estaban peor. Piel flácida, dedos retorcidos, doblados en ángulos incomprensibles. Y aún así, la gente seguía pasando junto a ella como si no estuviera allí. La rodeaban, evitando chocar con ella, como si tuviera presencia. Ocupaba espacio, pero nadie la miraba. No directamente.
No la vieron. En realidad, no. Si la hubieran visto, habrían estado tan aterrorizados como yo. El ascensor a mis espaldas sonó y las puertas se abrieron. Corrí adentro y apreté el botón de cerrar puerta con dedos temblorosos. Al cerrarse las puertas, oí pasos en el hormigón. Lentos. Deliberados. Cada vez más cerca. Demasiado cerca. No miré. No quería volver a verla. El ascensor me dejó unos pisos más arriba. Me subí al coche y conduje. Rápido. Demasiado rápido. Cada semáforo en rojo me parecía una trampa. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba verla allí, en la acera. Moviéndose lenta y rítmicamente como un caracol con piel humana. Llamé a unos amigos de camino a casa. Solo para oír voces. No les conté lo que vi. No quería parecer loco. Pero me sentí loco. Todas esas llamadas desesperadas que he estado ignorando, mes tras mes, de gente gritando, llorando y suplicando, y ahora es como si se hubieran abierto las compuertas. Todo está llegando a raudales. Quizás estaba teniendo una crisis nerviosa. Eso era lo que me repetía. Escuchar el dolor y la angustia a diario te hace eso. Solo necesitaba descansar. Un poco de aire. Quizás un viajecito. Ya tenía dinero. Suficiente para desaparecer unos días. Despejar la mente. Y si después de eso todavía no me sentía bien, buscaría un terapeuta. Dios sabe que probablemente necesitaba uno de todos modos. Me desvié del ascensor de mi apartamento para pasear por el vestíbulo. Quería comprar algo para picar en la tienda junto a la recepción antes de irme a dormir. Necesitaba 1 o 2 botellas de algo fuerte para ahogar la tristeza de mi despido del centro de llamadas. Estaba cruzando la recepción cuando vi algo con el rabillo del ojo. Me giré y allí estaba de nuevo. Mabel. Caminando hacia mí desde la entrada del vestíbulo. La visión me dio escalofríos, pero esa sensación pasó rápidamente. Me sentí más tranquilo después del viaje. Más sereno. No tenía miedo. Estaba molesto. Esto no era real. Tenía que ser una broma elaborada. O un producto de mi imaginación. De cualquier manera, no podía hacerme daño. Solo necesitaba demostrármelo a mí mismo. Miré a mi alrededor. Todos los demás pasaban. Extendí las manos, desesperado. ¿En serio? ¿Nadie más ve esto? Respiré profundamente varias veces y comencé a caminar hacia allí. Oiga, señor, ¿por qué me sigue? Grité. La cosa no dijo nada. Simplemente siguió avanzando. Me detuve a pocos metros de ella. El olor me impactó primero, agrio, podrido. Hice una mueca al ver la figura hinchada, retorciéndose y convulsionándose bajo su disfraz barato de Mabel. ¿Me oíste? Esto no tiene gracia, pervertido. Voy a llamar a seguridad, masticar. Una boca. Se abrió desde el estómago de la cosa y le arrancó de un mordisco el dedo que le estaba apuntando al pecho. Así, sin más. Desapareció. Me tambaleé hacia atrás, gritando, agarrándome el muñón ensangrentado donde antes estaba mi dedo. Siguió cojeando hacia adelante. Grité más fuerte. Suplicando ayuda. Nadie miró. Nadie se detuvo siquiera. Me giré y corrí hacia las escaleras, con sangre goteando tras de mí. Estaba a mitad de camino cuando oí que la entrada se abría de golpe. Ya venía. Llegué a mi piso y corrí por el pasillo. Saqué la llave del bolso con manos temblorosas y ensangrentadas. Abrí la puerta y la cerré con llave. Retrocedí hasta que mi columna vertebral golpeó la pared del otro extremo del apartamento. Saqué mi teléfono y comencé a marcar 911 con mi mano buena. Tono de llamada. Luego silencio. No hay conexión. Revisé mi servicio. Barras completas. Esto no tenía ningún sentido. Llamé a mis amigos. A mi familia. A mi peluquero. Nada. No hubo tono de llamada. Solo silencio. Maldije y corrí hacia la mirilla. No hay nada ahí fuera. Todavía no. Solo un pasillo amplio y vacío. La sangre me salía por todas partes. Sentía el latido del corazón en la mano por el dolor y la hinchazón. Llegué a mi habitación a trompicones, me vendé el dedo para detener la hemorragia y tomé unos analgésicos. Una vez curado, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Intenté conectarme a internet. Correo electrónico. Redes sociales. Lo que fuera. Pantalla en blanco. Sin conexión. Me senté y lloré. No entendía qué estaba pasando. Algo andaba mal. No solo con esa cosa del pasillo. No solo conmigo. La realidad misma estaba rota.
Nadie podía oírme. Nadie podía alcanzarme. A nadie le importaba. Estaba aislado. Atrapado. Comida para algo que vestía la piel de mi amigo. Tal vez eso era todo lo que quedaba de ella. Entonces, fue aquí. Oí unos pasos cojeando fuera de la puerta. La luz bajo la puerta principal se vio atenuada por algo enorme que estaba parado afuera. Contuve la respiración. Esperando. Pero no pasó nada. Simplemente estaba allí, sin hacer nada. Agarré un cuchillo y esperé. Tenía que aparecer en algún momento. Pero no fue así. Pasaron las horas. Era bien entrada la noche y la sombra seguía allí. No tenía sentido. Busqué torpemente en mi teléfono. Necesitaba contactar con alguien. Sabía que era inútil, pero tenía que volver a intentarlo. Pero entonces oí algo. No desde el teléfono, sino desde la puerta. Era Mabel. Oye, Ariana. Estoy aquí. Necesito tu ayuda. No me moví. No hablé. Era su voz. Pero sonaba húmeda. Gutural. Como si susurrara por la boca de un cadáver. No me ignores. Di algo. Lo que sea. Necesito saber que estás bien. Era monótono. No había preocupación en su voz. Caminé con cuidado hacia mi dormitorio. Luego, un fuerte estallido. No te alejes de mí, Ariana. Háblame. La voz era más profunda ahora. Menos Mabel. Más, algo más. Cerré la puerta con un suave clic y me tapé los oídos mientras una lluvia de fuertes golpes se desataba en el apartamento. Los oía por todas partes. Mi puerta. El techo. Las ventanas que daban a la ciudad. El sonido pasó después de una hora. Mi cuerpo estaba muy cansado en ese momento. En parte por el agotamiento, en parte por la pérdida de sangre del dedo que me faltaba. Cerré la puerta con una barricada, aferré el teléfono y descansé la vista en la cama vacía. Dormí quizás 1 o 2 horas antes de que algo me despertara. Me levanté de un salto y miré hacia la puerta del dormitorio. La sombra ya estaba debajo. De alguna manera, había entrado en mi apartamento. Seguía allí de la misma manera que había estado afuera. Pero ahora estaba aquí. Me di cuenta de que no podía escapar de esa cosa. Fuera lo que fuese, me atraparía. Lentamente, pero seguro. No tenía ningún problema en entrar en mi apartamento. No tendría ningún problema en entrar en mi habitación. Tal vez estaba jugando conmigo. Tal vez disfrutaba de la persecución. Sentí que el pánico me invadía. Déjame en paz. Grité. Escuché una risa suave afuera de la puerta. Volví a mi teléfono. Empecé a llamar de nuevo a todos mis contactos. Silencio constante. Como si el mundo fuera de mi apartamento simplemente se hubiera desvanecido. Entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que el silencio no significaba que las llamadas fallaran. Estaban pasando. Cada vez. Sin timbre ni estática, solo silencio. Siempre había alguien al otro lado. Siempre escuchando. Era el centro de llamadas. Cada llamada que hice, fue enrutada directamente al centro. Solo lo descubrí gracias a un sonido diminuto, casi imperceptible, uno que te perderías si no estuvieras lo suficientemente desesperado como para escucharlo. Una cuchara, raspando el fondo de un vaso de plástico para Parfight. Debbie. Del trabajo. Debbie. Dije al teléfono. No hay respuesta. Claro que no. Debbie no era su nombre. Solo el que le di. Ninguno sabía el nombre del otro. Así lo diseñaron. Mascarillas. Números de código. Turnos que apenas se solapaban. Oye, te conozco. Bueno, no te conozco, pero trabajamos juntos. Por favor. Di algo. Creo que puedes ayudarme. Todavía nada. Y ahí fue cuando lo comprendí. No quisieron responder. Nunca. No pudieron. No hablamos. No con ellos. No importaba lo que dijera. Cuánto rogué y lloré. ¿Y podía culparla? Ignoré cientos de llamadas como esta. Fue entonces cuando me quebré. Empecé a reír. Fuerte, entrecortada, casi histérica. La misma risa que escuché de Mabel, aquel día que se dio cuenta de la verdad. Que llamaba a las mismas personas a su lado todos los días. Que ninguno de nosotros decía una palabra. Ni siquiera cuando importaba. Fue real. Todo ello. Gente real. Demonios reales. Dios, esa pobre gente. Hombres, mujeres y niños. Los pobres niños. La criatura de afuera se quedó en silencio durante mi crisis. Quizás disfrutaba de mi dolor.
Quizás esperaba que saliera, todavía destrozado, directo a sus fauces. Una vez que la risa se apagó y recuperé la respiración, sentí una extraña claridad mental. Podrían haber sido los analgésicos. O la falta de sueño. En cualquier caso, tenía una idea. Si responden, la criatura sigue adelante. Esa era mi teoría. Mabel nunca me lo confirmó, pero lo había intentado. Gritó por teléfono hasta que alguien rompió las reglas. Y la cosa la dejó en paz. Al menos esa era la esperanza. Necesitaba que alguien respondiera. Que rompiera las reglas. Como hizo Mabel. Como hice yo. Me devané los sesos buscando algo que supiera sobre la gente con la que trabajaba. Algo, cualquier cosa, que pudiera romperles la armadura. Entonces lo comprendí. Marta. Siempre estaba trabajando durante mi turno. La de los crucigramas y el tintineo de las pinturas acrílicas. La única razón por la que me acordaba de ella era porque sabía algo de ella que desconocía. Hacemos todo lo posible por ocultar nuestras identidades, pero de vez en cuando se nos escapa algo. Una frase, el destello de un mensaje en tu teléfono personal, la insinuación de un tatuaje. Su error fue mucho más revelador y fácil de olvidar. Un día vi un folleto que sobresalía de su bolso. Residencia de ancianos. Reconocí el nombre. Mi madre lo había buscado para mi abuelo una vez. Un lugar agradable. Habitaciones privadas. Ventanas grandes. Caro. Probablemente por eso Marta aceptó el trabajo. Agarré el teléfono. Empecé a marcar. Números aleatorios. Llamadas en frío al centro de llamadas. Una y otra vez. La misma línea silenciosa. El mismo peso eco. La escuché. Esperé el familiar golpeteo de clavos sobre el escritorio de plástico barato. Pequeños clics rápidos y plásticos. Llama. Cuelga. Llama. Cuelga. Nada. ¿Estuvo Marta siquiera en rotación hoy? Empecé a sentirme desesperanzado. Fuera de la habitación, la manija de la puerta empezó a temblar. Un suave traqueteo, como si alguien intentara abrir la cerradura. Estaría aquí pronto. Entonces lo oí. El crujido de las uñas. Preparé el guión en mi mente. Tuve una oportunidad. Hola. Dije con la voz más tranquila que pude. No hay respuesta. Tomo otra respiración temblorosa antes de continuar. Llamo porque su familiar en Woodbrooks está en medio de una situación aquí. Esperaba que este fuera el enfoque correcto. Durante mi tiempo trabajando allí, cada llamada era frenética, desesperada. Igual que yo. Pero no podía demostrarlo. No si esperaba que esto funcionara. Nadie en el centro de llamadas esperaría algo tan tranquilo y sereno. El chasquido cesó. Tenía su atención. Ahora necesitaba llevarlo a casa. Disculpe la llamada. Alguien del centro de llamadas dijo que era su línea de trabajo. Solo necesito confirmar algunos datos. Empecemos con su apellido. Me mordí la lengua cuando la puerta empezó a abrirse. Se abrió lentamente con un crujido. La barricada de muebles se deslizó por el suelo como si fuera una pila de cajas vacías. Me tapé la boca con la mano para sofocar un grito. Lo que allí estaba ya no llevaba la piel de Mabel. Había desaparecido, se había desprendido como ropa mojada. Lo que quedaba era algo en carne viva. Un bulto de carne oscura. Tentáculos y bocas retorciéndose en un movimiento lento y deliberado. Chasqueando. Chasqueando. Chasqueando húmedamente unos contra otros. Se giraron hacia mí lentamente. El bulto de carne fibrosa se retorció hacia mí al unísono. Cerré los ojos y traté de mantener el tono de voz. Señora, esto es una emergencia. Si no recibo una orden ahora mismo, tendré que llamar al 911, sentí un calor que descendía sobre mi rostro. Un centenar de boquitas respiraban sobre mi piel, expectantes. Entonces ella habló. ¿Está bien mi mamá? Preguntó. El sonido de su voz se sintió como un salvavidas atrapado en medio del océano. Abrí los ojos. Para mi sorpresa, la cosa había desaparecido. Solo vi la punta de un zarcillo negro que se desvanecía por la esquina, hacia mi puerta. Volví a coger el teléfono. Oye, esto no es Woodbrook. Trabajé contigo. Algo te va a pasar. El centro de llamadas intercepta tus llamadas, necesitas que alguien responda, la línea se cortó. Me quedé allí, inútil. Ni siquiera sabía su nombre. No sabía qué aspecto tenía. Y, sin embargo, puede que la hubiera condenado a un destino peor que el mío. O el de Mabel. Me sentí enfermo. No salí de mi apartamento durante semanas.
Necesitaba tiempo para procesar todo. Ahora estoy mejor mentalmente. Puedes agradecérselo a la costosa terapia. Conseguí este trabajo por dinero. No me importaban las llamadas. Me decía a mí mismo que eran falsas. Pero era mentira. La verdad es que estaba desesperada. No sé si habría aceptado el trabajo si hubiera sabido lo que realmente estaba pasando. Sinceramente, probablemente lo habría hecho de todos modos. Eso es lo que me asusta. Pero ahora, tengo un nuevo propósito. Uno mejor. Voy a terminar con el call center. Todavía no sé cómo. Pero estoy en ello. Se lo debía a Mabel. Y a Marta. No me importa si me arruino. Si lo pierdo todo. Hay cosas más importantes que el dinero en esta vida. Y este lugar va a aprender esto de la manera difícil. Hasta entonces, estás advertido. No aceptes un trabajo en un call center que ignora a la gente desesperada. Gente real. Gente asustada perseguida por una amenaza real. Logré escapar. Pero la mayoría no tendrá tanta suerte. La mayoría estará escondida en sus casas. Llorando. Suplicando. Rogándole a un grupo de imbéciles corporativos con máscaras que los salven de algo verdaderamente maligno. Pero si ya trabajas en un lugar como un call center, aún estás a tiempo. Si puedes ayudar, ayuda. No te quedes de brazos cruzados ante la injusticia. No dejes que las corporaciones te digan que todo es basura sintética. Usa tu propio criterio. Sé amable. Sé curioso. Podrías salvarle la vida a alguien.